Comúnmente se dice que la dura derrota de la Guerra de Malvinas fue la única causa del retorno de la democracia en nuestro país. Pero es necesario aclarar que todo hecho histórico posee muchas causas. Entonces, ¿cuáles fueron los otros motivos? ¿Cómo reaccionaron los partidos políticos frente a esa coyuntura? ¿La democracia fue el fruto de la civilidad o la consecuencia lógica de una guerra perdida? ¿Los militares pensaban dejar el poder? ¿Cómo fue la militancia de los representantes de los políticos en tiempo de dictadura? ¿Cómo se organizó desde la nada el nuevo sistema electoral? El doctor Horacio Huarte, una de las figuras importantes del retorno de la democracia, fue el conductor del centenario Partido Radical en nuestra ciudad. Hoy, un veterano de la militancia política. Incorporó a Coronel Rosales en la legislatura nacional, un hecho que nunca más volvió a repetirse. Su testimonio es imprescindible para poder comprender esta época. ¿Cómo fue la transición de Malvinas a octubre del 83? Fue una implosión, porque si bien la causa de Malvinas es legítimamente sentida y por cierto reivindicada por el conjunto de la ciudadanía argentina, la brutal ignorancia de la Junta Militar en ese momento en cuanto se refiere a política exterior, a política internacional, hizo que tomaran la causa de Malvinas legítimamente sentida por el pueblo argentino como un manotazo de ahogado para perpetuarse en el poder, porque parece que no conocían lo que era la organización del Tratado del Atlántico Norte, los tratados de Río de Janeiro, cómo se movía el mundo en ese momento. Entonces, al producirse la derrota de Malvinas, se produjo la implosión política del régimen de la dictadura militar, y entonces allí es donde la ciudadanía parece que se le corre el velo y despierta con ansias de democracia. El rol de los jóvenes a principios de la década del 80 fue crucial para la reconstrucción del entramado democrático en todo el país, y aquí no fue la excepción. Sin embargo, ser protagonistas de aquella realidad histórica tuvo su impronta en una comunidad tan particular como Punta Alta. Susana, ¿cómo era la militancia en tiempos de dictadura previo a 1983? Qué pregunta, muy pero muy difícil, muy difícil. Yo no sé si lograré explicar claramente y concretamente la sensación que teníamos en aquellos tiempos. La transición, incluso no fue un tema de elecciones 30 de octubre y se instaló la democracia y bueno, y a otra cosa. No, fue muy difícil porque se pasaba de algo del blanco al negro, del negro al blanco, es decir, de un gobierno de facto duro, terrible. Tanto es que en los últimos tiempos, cuando yo escucho la palabra golpe institucional, me vuelve aquel temor, y no exagero. En aquellos tiempos, Alfonsín decía que no bastaba con la voluntad, que no bastaba con la ley, que no bastaba con la voluntad, que las horas negras que se habían pasado habían sido muy duras y que no era fácil dejar atrás esa oscuridad de la cual se venía, ¿no? Los tiempos de Alfonsín ya instalado con la democracia, es decir, la gente, especialmente los chicos jóvenes, que sepan que no es un tema de una fecha. Fue todo un proceso, no fue fácil, especialmente si se hacía con la ley en la mano. Sí, yo digamos que en realidad yo recién me incorporaba a la política porque éramos jóvenes, lo que sí en esa triste época de la Argentina no había muchos canales de participación. O sea, digamos que la política de alguna manera empezó a tener otro tipo de movilización o de militancia después de la Guerra de Malvinas. Por lo menos en el sector de la juventud, de los chicos de mi edad. Nosotros simplemente en los partidos políticos había, o sea, reuniones en secretos, en algún campo, en la casa de alguien, en algún joven que
que llamaba, por sus padres, por sus familiares, pero en realidad la participación política en el país todavía estaba vedada. ¿Cómo era la militancia previa a las elecciones de 1983? Bueno, la militancia en ese momento era algo complicado, éramos pocos, había mucho miedo, veníamos de una larga noche, que era la de la noche de la dictadura, entonces comprometerse a participar en política era difícil. Yo puedo decir que se hizo con mucha pasión, con mucha tesón, con mucho esfuerzo, no solo en nuestro partido político, en los demás. Yo puedo hablar y recordar a Néstor Farroni, a Gary Simoncini, Jorge Elíes, Daniela Ferber, Olimpia Bono, muchos amigos que militábamos, Guillermo Acebal, que trabajábamos mucho por el partido intransigente. Logramos instalar en la calle, abrir el viejo partido en el año 82, renovando, tirando bajo paredes, renovando, pintando, hacíamos cena, juntábamos a la gente, tuvimos el invalorable apoyo de Leonardo Moscoso, de Cacho Fuster, de Mario Cursi, por supuesto, que era el referente local, de Martín Goicoechea, un hombre buenísimo que nos ayudaba mucho, y tanta gente que es imposible, le pido perdón al que no recuerde, pero que nos ayudó mucho, ayudó a abrir las puertas del comité, que la gente volviera. Mario era un referente increíble, una simpleza total, acercarse a él era enseguida que te conquistara por lo bonachón que era, muy buena persona. El efecto movilizador de la multipartidaria puso de manifiesto que además de los partidos políticos, gran parte de la sociedad había perdido el miedo provocado por la represión de la dictadura. El triunfo del candidato radical, Raúl Alfonsín, con el 52% sobre el postulante del peronismo, Ítalo Luder, significó el respaldo popular a un discurso pacificador y de reafirmación de los derechos humanos. Gustavo Montero fue el primer intendente rosaleño en 1983 y con tan solo 31 años tuvo la responsabilidad de conducir a la ciudad hacia la primavera democrática. Ni siquiera teníamos candidato a intendente. Nosotros habíamos ido a verlo varias veces a don Mario Cursi para tratar de unificar al partido intransigente con el partido radical. Le proponíamos que él fuera de candidato a intendente y en ese caso yo iba a ser el candidato a primer concejal. Finalmente don Mario no aceptó y entonces yo me tuve que poner la camiseta de candidato a intendente, que me quedaba enorme. Y bueno, ese día nosotros aspirábamos a ingresar un concejal, con suerte. Y ganamos la municipalidad, lo cual fue una sorpresa inmensa para nosotros. No lo podíamos creer nosotros mismos, pero el fenómeno Alfonsín había arrasado con todo y eso nos permitió, con alrededor de unos 7.000 votos, ser la primera minoría y acceder a la municipalidad. Esta es la gente del futuro y este presente tan duro. Fue una fiesta hermosa para todos nosotros y para todos los demás partidos también. Nosotros mismos fuimos a saludar a los otros partidos venían a saludarnos a nosotros también. Yo competí contra Don Catá, que iba por el peronismo, Mario Cursi por el partido intransigente, que eran los principales candidatos, y bueno, lo nuestro fue una cosa que salió bien, fue una emoción intensa, demasiado linda. Y por suerte hay una foto que nos sacaron justo con mi papá y Horacio Huarte, que eran los dos militantes más fuertes que había en Punta Alta, justo en el momento en que nos enteramos de la noticia, que nos la dio la prensa. Daniel Giacomich fue el que nos informó que habíamos ganado. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Y en segundo lugar, bueno, estaba el compromiso de toda la gente de la Armada con lo que había pasado en la dictadura, con lo cual había temor hacia lo que era la democracia. Pero bueno, por suerte llegó
el día de elegir listas, para la fecha de la elección, lo cual costó también bastante esfuerzo porque no teníamos gente para completar las listas. No teníamos estructuras como para armar o proponer equipos de gobierno, pero sobre la base de mucho corazón y 2 o 3 intenciones, arrancamos con la idea y llegamos finalmente al día de la elección. Fue un momento de alto contenido, había que organizar los fiscales, había que organizar toda la movida electoral que no la conocíamos. En eso tuvimos un especialista que era Néstor Morilla, que se preocupó de armar, de que hubiera los 118 fiscales para las 118 mesas, que armamos las bolsitas de comida para que tuvieran comida al mediodía, se armaron las planillas, fue una elección muy reñida, el intendente Gustavo Montero, en ese momento adversario, a la postre un amigo, nos ganó la elección por 100 y pico de votos, fue muy reñido voto a voto, y bueno, así arrancó la democracia. Hubiéramos necesitado a aquellos jóvenes de aquel tiempo, mucho más jóvenes, mucho más maestros. Estaba la multipartidaria local, que estaba Claudia Zaretti, que era del radicalismo, Marisa Alicio, Jorge Cornejo, el Negrito Ortiz, que era del Partido Radical, del Partido Justicialista por Domingo, algunos de los Maciel, no recuerdo más nombres ahí, y se formó la multipartidaria local, el movimiento de Juventudes Política Local, que como corolario de aquella actuación, trajimos a León Gieco al estadio del Club Altense, que se llenó. Fue una movida muy linda, muy interesante. Nosotros participamos con toda nuestra gente y teníamos un trabajo común con los chicos. Mónica Ruiz del Justicialismo, no me quiero olvidar de ella porque es una militante comprometida que trabajaba. Horacio Huarte fue un militante de la democracia de más nivel que yo. Él fue diputado nacional por Punta Alta y participó de la CONADEP. En ese momento jugarse a participar de la CONADEP era una cosa muy difícil. Yo creo que en Punta Alta eso le ha significado, por supuesto, una dura sanción por parte de militares que han sido juzgados en la CONADEP. Pero creo que la democracia merece hacerle un respeto, un homenaje a Horacio, porque bueno, ha tenido una actitud muy valiente y muy contundente en ese sentido. Y lo de Alfonsín, yo creo que es el único presidente de la nación que ha venido en funciones a Punta Alta. Una cosa es ir como jefe supremo de las Fuerzas Armadas a la base, y otra cosa es venir a saludar al pueblo de Punta Alta. La base está en el partido del coronel de Marina Leonardo Rosales. El partido del coronel de Marina Leonardo Rosales limita con el mar, y cuando viene una autoridad nacional al partido de coronel Rosales, tiene que pasar a saludar a su pueblo por la casa del pueblo, que es la municipalidad. El presidente de la nación, Alfonsín, vino 2 veces a Punta Alta y las 2 veces pasó por la casa del pueblo a saludar, independientemente de haber estado desarrollando actividades en la base. Yo eso creo que es un mérito nuestro, pero también creo que habla de la sensibilidad de un presidente como Alfonsín. Lamentablemente, en el momento en que nosotros lo necesitábamos para con contundencia lograr que nos diera una mano fuerte para el tema de Puerto Rosales, un tema que había gestionado mucho mi papá y Horacio Huarte, fue el mismo día que aparecieron que le habían robado las manos a Perón en la tumba, y entonces el presidente, que tiene que hablar para la nación y no solamente para nuestro pueblo, lamentablemente orientó su discurso básicamente hacia ese tema, que es un tema incluso a nivel internacional, y lo del puerto quedó un poco postergado. Se comprometió a hacer todo lo posible, pero digamos, creo que fue en realidad imposible que se dedique como se debería haber, como se pudo haber dedicado a este tema. Los que estaban en el aire pueden desaparecer en el aire, pueden desaparecer. Los que estaban en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. El trabajo de la CONADEP
plasmado a través del informe Nunca Más, uno de los libros más vendidos en la historia del país. Y para todos aquellos que por ahí quedan como mal pensados, nosotros no cobramos derechos de autor. Lo donamos a Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Y todo el mundo trabajó ad honorem en esa comisión. Fue un trabajo muy duro. Cuando se crea, el Ministerio del Interior asignó una planta de empleados permanentes dependiente del Ministerio del Interior, pero las chicas y los muchachos no aguantaron lo que tenían que oír y ver. Es así que nosotros entonces no podíamos maltratar a nadie que había entrado a la administración pública para hacer otra cosa. Es por eso que incorporamos como empleados a militantes de los organismos de derechos humanos, fundamentalmente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Y así se alcanzó a conformar un grupo de trabajo dentro de la CONADEP realmente comprometido con los derechos humanos. Y en cuanto a la Junta, no solamente porque lo esté señalando yo, sino que el propio fiscal Estracera ha señalado que el juicio a la Junta no se hubiera podido alcanzar a realizar sin el trabajo previo de la CONADEP. Acordémonos que arrancamos de la nada y al contrario nos habían destruido hasta inmuebles como para que no pudiéramos alcanzar a colectar pruebas como para impulsar los juicios que después sobrevinieron. El terrorismo de Estado eliminó con suma ferocidad el entramado societario. La detención, secuestro y desaparición de personas causó un hondo impacto también en nuestra ciudad. Los casos registrados fueron de jóvenes militantes, trabajadores civiles de la Armada y conscriptos navales. Uno de los casos más emblemáticos quizás sea el de Daniel Alberto Racero, un militante estudiantil secuestrado en la ciudad de La Plata en la denominada Noche de los Lápices. También Luis Faustino Stamponi, un militante que tuvo un contacto personal con el Che Guevara en Cuba. Las garras del Plan Cóndor lo secuestraron y desaparecieron en 1976 en Bolivia. Su madre, Mafalda, también desapareció cuando fue en busca de su paradero. Bueno, tendría distintos puntos de vista en este tema porque tuve compañeros de época de estudios que desaparecieron, gente de Punta Alta, gente de Bahía Blanca, gente bastante allegada, y por otro lado tuve también familiares desaparecidos. Con militancia política, un primo nacido en Punta Alta, Luis Stamponi, y diría yo sin militancia política, su mamá, que era mi tía, Mafalda Corinaldesi Stamponi. Bueno, eso marca puntos de vista distintos y sentimientos distintos. Cuando vos preguntás cómo recibió uno aquel tiempo, y también con sentimientos encontrados, porque sinceramente el temor no había pasado. Yo tenía su apellido, eso había significado varias cosas en la época del proceso, y yo me acuerdo, por ejemplo, mi papá que me decía: tené cuidado por las dudas. Cuando veía que yo me iba a arrimar a algún lugar, él decía: tené cuidado por las dudas, porque nunca se sabe. Por suerte, hoy podemos decir que aquel tiempo está totalmente superado. Entonces, aquella primer militancia, aquella apertura democrática, dentro mío tenía un sentimiento particular, porque aunque un poco me avergüenza decir que tenía miedo, pero lo digo porque era tal cual, un poco de miedo, o bastante yo tenía. Es lo que me tocó en mi juventud. Hoy puedo transmitir a mis hijos otras cosas, trato de explicarle este miedo que ellos a veces no entienden cómo iba a tener miedo, porque por suerte les tocó otra época, sin miedo. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina, se llama Agustín y es un buen muchacho. Esta vez es terco cuando opina. Lo han detenido
no sé qué fue. Sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Alicia, ¿qué opinas con respecto a los militantes desaparecidos durante fines de la década del 70? Bueno, yo en realidad siempre me gusta referenciarlo desde la experiencia, digamos, personal y de cómo lo vive uno y de el momento en que uno se dio cuenta de lo que realmente pasaba. En el año 82 mi familia compra una casa, que es la que actualmente vivo, en Avellaneda al 500, lindante a la casa del doctor Carrillo, que sufrió un atentado en los 70, una bomba, y él fue detenido. Fue detenido porque en su momento él había, como médico, se le había pedido que constatara el estado de los detenidos de la masacre de Trelew que estaban internados en el hospital naval. Bueno, a mí, digamos, conocer a esta mujer en el año 82, cuando su hijo recién salía de la cárcel, estuvo muchos años detenido, me hizo ver que esta mujer que estaba detenida en el tiempo, con la cual yo hablaba a través de la pared medianera, el sufrimiento, ¿no? Y que su vida se había detenido el día de la bomba y el día que habían llevado a su hijo. Esa experiencia personal, digamos, por ahí en el 82, cuando ya había una apertura hacia la democracia, donde yo ya había ido al PIA a afiliarme, esta experiencia me hizo ver, digamos, la realidad, ¿no?, de la lucha y de los desaparecidos, de los detenidos. Bueno, y conocí al doctor Carrillo, que fue un gusto, y compartí con esta señora durante muchos años esa pared medianera donde ella me contaba todo lo que había pasado. Esta mujer detenida en el tiempo durante muchos años por el sufrimiento, ¿no? Diríamos, lo más duro que nos tocó pasar. De alguna manera nosotros veníamos ya con el peso de lo que había pasado en el 55. No porque me tocó a mí, yo era pibe, pero yo en ese tiempo tenía 6 años, pero viví lo que le tocó a muchos compañeros militantes que en ese tiempo también pasaron la de Caín, y bueno, mi padre era un militante de ATE, así que te imaginas que uno tuvo la experiencia de mucha gente que vinculada a la política, y bueno, y ahí nacimos nosotros mezclados en esa política. Y de alguna forma fue lo que siempre nos tenía en vilo, de que no se repitiera lo del 55, pero bueno, el trabajo de los 18 años para lograr la vuelta a la democracia fueron durísimos. ¿Por qué? Porque muchos los que militábamos nos costaba, militar no era fácil, estaba prohibido. Había que militar reuniéndonos escondidas como si fuéramos delincuentes, y bueno, pero así todo militamos hasta que las juventudes políticas tuvieron sus espacios, y bueno, y en eso, entre los más grandes, los luchadores de todos los sectores con la juventud, logramos que la democracia volviera. Y bueno, después duró poco porque también sufrimos lo que fue el 76. Y bueno, y todo eso no fue nada grato porque nos tocó, algunos tuvimos la suerte de salvarnos, a pesar de haber tenido que vivir el secuestro, la tortura y la persecución, pudimos quedarnos, porque otros se tuvieron que ir, a otros lo fueron, otros desaparecieron. Y los que nos quedamos nos tocó bancarnos la que había que vivir en una época de proceso. Y seguimos insistiendo para volver a la democracia. Y bueno, gracias a Dios se dio y volvió la democracia que hoy vivimos. Por eso a veces cuando uno charla y habla con aquellos que hoy a veces tan livianamente maltratan esta democracia, siempre insistimos, ¿no? Guarda que esto costó mucho conseguirla. Y costó mucho porque se perdieron vidas. Nosotros fuimos desaparecidos en el año 76. Yo estuve desaparecida 10 días, mi marido estuvo desaparecido 100 días. Yo realmente fui desaparecida, mi esposo después apareció detenido sin causa y sin proceso después de esos 100 días. En realidad nosotros llevábamos 80 días de casados cuando nos allanan nuestro departamento en Bahía Blanca, y bueno, fue todo muy sorpresivo, muy duro. Fue realmente una experiencia
muy desagradable por la impotencia, por los tratos, por los modos, por el hecho de que uno realmente en esa instancia no fuera tratado como persona, ¿no? Pero bueno, esos son hechos que afortunadamente desde el gobierno de Néstor Kirchner y luego con Cristina Kirchner hemos podido, si se quiere, en cierto modo ver resarcido el hecho de la injusticia, ¿no? Por el profundo proceso respecto de el tratamiento de los derechos humanos como política de Estado que ha implementado este gobierno. Y a veces uno conversando con los chicos, fundamentalmente con nuestros hijos y demás, se pone a pensar que afortunadamente, si bien uno perdió un montón de cosas en el transcurrir, siempre estamos mirando al futuro y proyectando en trabajos colectivos y en todo aquello que sea cuestiones que hacen al bien común y a la solidaridad. Muchas veces se dice que los golpes fueron militares. Yo coincido cuando la presidenta dice que fueron cívicos militares porque hubo poderes económicos muy grandes que manejaron las situaciones que las Fuerzas Armadas encabezaron como golpe, tanto en el 55 como en el 76, entonces, o en los otros periodos donde hubo también con Ilía, bueno, con Frondizi, todos tuvieron que ver cívicos militares que defendían intereses económicos muy pesados, que hoy son los que todavía insisten en tratar de socavar este sistema democrático. Y bueno, esto hoy lo podemos contar, lo podemos vivir. A nosotros nos tocó esperar ansiosamente que a nuestros compañeros que estaban presos los pudieran largar, los pudiéramos tener junto a nosotros, y bueno, también saber que otros no volvían más, que llamaban a sus padres, a su familia, y venía un cajón con el hijo o la hija dentro, y eso realmente también fue muy duro. Pero bueno, estamos en esta democracia consolidándola día a día, y ojalá pueda cada día ir consolidándose mucho más. En realidad nuestra militancia siempre fue a la luz del día, siempre una militancia en un contexto social, es decir, desde lo social, en cuestiones muy solidarias, muy puntuales. En ese sentido, nosotros estamos plenamente convencidos de que fue un devenir y un proceso que lleva a que afortunadamente hoy se pueda militar con esta alegría, con esta libertad, cosa que nosotros durante nuestro proceso como militantes o nuestro desarrollo como militantes no fue tan fácil como les hoy afortunadamente a la juventud, ¿no es cierto? Nosotros teníamos compromisos, asumíamos el compromiso y respondíamos a la comunidad desde nuestra humilde participación y lo que entendíamos nosotros que era lo correcto para con el vecino, el compañero, el ciudadano en común. Así que bueno, son situaciones que llevan un proceso largo, pero ya te digo, es como que hoy uno puede sentirse reivindicado, no solo por los que hemos sufrido secuestros y detenciones, sino por todos aquellos compañeros que hoy ya no están y que lucharon al igual que nosotros con esta intención, ¿no? Con esto que hoy, no sé, pero afortunadamente es como que lo estamos viendo en el devenir, el tema de un país inclusivo, equitativo. Realmente a veces uno se pone a pensar que sirvió todo esto para muy mucho, ¿no? Según escribió Pilar Calveiro en el libro Poder y Desaparición, entre 1976 y 1982 funcionaron en Argentina 340 campos de concentración-exterminio distribuidos en todo el territorio nacional. Se registró su existencia en 11 de las 23 provincias argentinas, que concentraron personas secuestradas en todo el país. Su magnitud fue variable, tanto por el número de prisioneros
como por el tamaño de las instalaciones. Dice Calveiro que se estima que por ellos pasaron entre 15 y 20.000 personas, de las cuales aproximadamente el 90% fueron asesinadas. Para conmemorar estos 30 años de democracia, el país tuvo que pagar un precio muy alto. Y a pesar que todavía algunos añoran los tiempos de las libertades acotadas, otro tanto, mucho más numeroso, reivindica permanentemente la vigencia plena de los derechos para que hoy el pueblo argentino decida su propio destino.